Què tal? Molt bon dia. Alguns potser recordeu la història. El 29 de novembre de l'any 2003, 8 membres del CNI es traslladaven amb els seus vehicles des de Bagdad fins a les bases de Diwaniyah i Nayaf. Eren els anys de la guerra d'Iraq. Havien recorregut aproximadament uns 30 quilòmetres quan van patir una emboscada on van morir tots els agents, tots, menys un. José Manuel Sánchez Riera, que avui, més de 20 anys després, ha decidit explicar, parlar de la seva història en un llibre. És aquest 3 días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. José Manuel Sánchez Riera, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza si piensas en ese día 29? Horror, muerte. Es muerte, básicamente. Es una experiencia por la que nadie debe pasar, evidentemente, pero te toca y yo lo que recuerdo aquel día es muerte y miedo. Miedo, pero no en el momento, sino después. Pero después, que esto es interesante. Es interesante. Vamos a hablar de ese después. Pero para situarnos en ese día, tú acababas de llegar a Irak. Sí, llevábamos 3 días en Irak. Aterrizamos en Kuwait el día 26 y nos desplazamos en vehículo desde Kuwait City hasta nuestras bases. Pues, hicimos el viaje los 4 miembros que íbamos a relevar a los que estaban allí de titulares y nos recogieron nuestros compañeros en Kuwait City. Entonces hicimos el viaje por carretera tranquilamente y estuvimos 26, 27 y 28 trabajando en el conocimiento de las zonas en las que tenemos que ejecutar nuestra misión. ¿Y cuál era vuestra misión? ¿Qué ibais a hacer? Nuestra misión es muy específica, además. Éramos ENCIS, que son equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad. Que dices tú, ¿y cómo 2 miembros del CNI van a dar seguridad a un contingente de tropas que en el caso de base España en Diwaniyah eran 1.300? Pues a través de información. Teníamos información en la zona de nuestros contactos y se la trasladábamos, hacíamos una evaluación de seguridad y se la trasladábamos al mando militar y él tomaba las decisiones oportunas con la información que le dábamos. Acababais de llegar, decíais, llegasteis a Kuwait, os reunisteis con los compañeros y cruzasteis la frontera hasta Irak. Es cierto, porque cuentas que un compañero dijo, nada más cruzar la frontera, bienvenidos al infierno. Sí, Carlos Varo. Espera, cuando alguien dice esa frase, quiere decir que lo que ocurrió pasaba por vuestras cabezas como una posibilidad. Hombre, posibilidad siempre había. Además, en octubre asesinaron, no sé si recordarás que asesinaron a nuestro compañero José Bernal en su casa en Bagdad. Entonces, aparte de que la situación de seguridad se había deteriorado bastante desde el final de la guerra, en marzo, hasta ese otoño de 2003, se iba deteriorando, la insurgencia cogía cada vez más fuerza. Por encima de todo eso, ya sabíamos que con el asesinato de Bernal el centro era objetivo, el CNI era objetivo de esa insurgencia, porque asesinaron a nuestro compañero no por ser extranjero, sino por ser miembro del CNI. O sea que sí sabíamos de esa situación. Fue una broma, el bienvenidos al infierno lo dijo como un poquito para relajar el ambiente. Pero bueno. Narras de una manera muy precisa la emboscada y yo pensaba leyendo, ¿lo recuerdas realmente todo? Sí, y ahora mismo lo estoy recordando todo. Pero no es algo que me suponga no me supone ningún esfuerzo psicológico ni nada, es parte de mi vida. Ha habido momentos durante estos 22 años casi que sí me ha afectado muchísimo ese recuerdo, sobre todo cuando es intrusivo, pero si lo recuerdo yo nunca me ha generado mucho problema. De hecho, bueno, aparece la imagen del vehículo en la portada, estabais repartidos en 2 vehículos. En 2 vehículos. Y entiendo que el primer recuerdo, lo primero que escucháis son disparos. Sí, un ruido de motor muy fuerte y disparos que salen desde el arcén de la derecha. Y eso es un vehículo que sale y disparos. Es un momento
complicadita. ¿Qué hacéis en ese momento? Es el único momento de descontrol, porque aunque llevábamos todas las medidas de seguridad, íbamos pendientes de cualquier situación que pudiera ser extraña, en ese momento, claro, no te esperas que salga un vehículo y te empiecen a disparar. Es un momento de caos, donde a mí me da tiempo a mirar hacia atrás. Vi el vehículo de los atacantes, era un vehículo blanco, tipo sedán americano, grande, tal, y las armas que salían por el lado derecho del vehículo. E inmediatamente el conductor Alfonso se puso en el carril izquierdo, aceleró, nos pusimos a la altura del vehículo que llevaban nuestros compañeros de Nayaf, les indicamos que nos estaban disparando para que lo supiesen, porque íbamos a una distancia, no íbamos pegados, íbamos a 50, 60, 70 metros. Entonces, y a partir de ese momento ya es el frío. O sea, otra de las sensaciones que tengo de ese día es la frialdad con la que asumes absolutamente todo lo que te vaya a venir. Una frialdad que no sé si que lleva a tu compañero, porque entiendo que en un momento dado salís del vehículo. Sí, cuando en unos metros más abajo la secuencia es nosotros seguimos acelerando y en un momento determinado Alfonso dice, me han dado, pega un volantazo y salimos de la carretera. Y en la portada esa es la ubicación donde quedó el vehículo. El vehículo no quedó así en el accidente, claro, porque fue un accidente. Estábamos a 60 metros de la carretera. Y entonces ahí es ese momento cuando ya podemos salir, salimos los que podemos salir, Carlos y yo que estábamos ilesos. Alfonso estaba muerto y José Carlos estaba herido grave. Era el compañero que iba a ser mi jefe en la misión. Y es el quien te dice, ahora no recuerdo si Carlos. es el que te dice, vete a buscar ayuda. Sí, la secuencia es un poquito más larga porque llega el vehículo de los atacantes. Desde la carretera nos disparan, a nosotros, a Carlos y a mí. Están 1 o 2 minutos disparando desde la carretera y se van, porque venía nuestro vehículo de Nayaf. Entonces ahí hay una secuencia de subida, yo subo al otro vehículo, veo cómo están, la situación era igual, el conductor muerto, el Alberto muerto, Pepe Lucas herido grave, baja Nacho Zanón conmigo a ver cómo estaba la situación, llamadas. Y justo cuando estamos haciendo la última llamada, dando las coordenadas, nos disparan desde las casas. Y ahí es donde te dicen... Y ahí intentamos defendernos, llevábamos armas cortas de defensa personal porque por muchas circunstancias no podemos llevar armas largas, no somos contingente militar, somos una misión civil en un contingente militar, integrada casi a capón. Entonces, fuera de nuestra zona de actuación no podemos llevar armas largas, entonces llevamos armas de defensa personal e inmediata. Y entonces Carlos se parapeta en la rueda delantera, yo en la trasera, cojo la pistola ametralladora que teníamos asignada en el equipo y sabíamos que esa pistola además solo hacía un disparo. Yo hice un disparo y ahí se quedó. Entonces Carlos, viendo la situación, me dijo, vete a por ayuda. Y te vas a por ayuda. Me subí primero al otro vehículo a tomar un poquito de aire, después ya inmediatamente al poco crucé la carretera e intenté parar un vehículo y ya... ¿No se paró? No se paró, allí no se iba a parar nadie. Sí. Allí no se iba a parar nadie. Entonces ya me dirigía a dónde estaban todos los vehículos parados, los que subían en dirección Bagdad y los que bajaban. Los que bajaban no pasaban. Ahí ocurre algo que a mí me generó mucha angustia porque te meten directamente en un... Me meten en el maletero del coche. Después de pegarme y atarme las manos y quitarme mi cinturón. Me ataron las manos con mi cinturón. O sea, son cosas muy... Es una situación muy surrealista. ¿Ahí pensabas que se había acabado? Sí. Yo lo que quería es que se acabase ya.
además, porque entendía que la situación daba para que me matasen o me secuestrasen y me matasen. Entonces, ya pensando, digo, pues que me maten y ya está. Pero no ocurre eso, sino que llegamos a un momento, yo diría que bastante surrealista, en que llega un hombre que lo cambia todo, ¿no? Sí, sí, es en ese ambiente de violencia, de hostilidad, donde tú notas que se va a acabar, ¿no? De alguna forma, que aquello se va a acabar. Apareció un individuo, bien vestido, pues era más o menos de mi edad, y se me acerca, me mira a la cara, me da un beso y desaparece. Desapareció, no se quedó allí. Y entonces esa situación de hostilidad cambia. Entonces ya la gente que era hostil, que me había venido pegando, acosando y tal, esos desaparecen de la escena y aparecen otros, unos son indiferentes y otros que te ofrecen ayuda. Y un taxista me ofreció ayuda, me dijo que él me subía hacia el norte, yo me monté con él y anduvimos 100 metros. Pero sí, sí, ese individuo... Después, si quieres, hablamos de él. No, pero es un beso que directamente te salva la vida. Es que me salva la vida. Me salva la vida. Es el punto final de una salvación que ahora, después de 22 años, yo ya he descubierto que toda la situación en Irak, hay que hacer un estudio de la situación de Irak en la época, de dos comunidades. Nosotros no éramos, como se podía pensar, los malos de la película. O sea, ahí había una sociedad, una comunidad enfrentada, la comunidad suní contra la chií, los pro-Saddam contra los anti-Saddam. Nadie quería significarse, por eso me metieron en el maletero del coche, pero yo pude salir del maletero del coche. Y me pegaban, pero no me mataron, que podían haberme matado tranquilamente. Tú sabes quién es esa persona, ¿no? Sí, 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 porque por azares de la vida, porque eso sí que es un azar, la historia es muy rocambolesca, porque él es una persona que vive allí, vive en la zona de la Tifilla. Y él se enteró esa tarde de que había un ataque contra occidentales. Y él se acercó, a ver, vio un occidental, le dio el beso y se fue. Pues resulta que este individuo que por casualidad se acercó y me dio el beso es pariente, no sé en qué grado, de uno de los jefes tribales con los que estuvimos comiendo el día 27. O sea, que era alguien que trabajaba que colaboraba con el que CNI. Colaboraba con, no con su pariente sí, no, sí, el pariente, sí. Este no sabía nada de nosotros, él no sabía ni qué occidentales, ni que yo era español, ni que no era, él no sabía nada. Él se acercó, vio un occidental y me dio el beso y se fue. ¿Te gustaría hablar con él? ¿Darle las gracias? No, él sabe que tiene mis gracias eternas, pero no porque tendría que irme allí, no. Bueno, decías que sales de ese lugar, te recogen en un coche, acabas llegando, creo, a la base militar de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos al final de la noche. Y yo siempre... ¿Cómo recuerdas esa noche? Cuando ya todo... Es igual que durante todo el ataque, hasta pues, prácticamente que estás en la base americana, es todo muy frío, tu cuerpo está en modo supervivencia, no tienes sentimientos, te da igual morir que seguir vivo, no tengo recuerdos, tengo un mínimo momento en todo esa tarde que me acordé de mi familia, es un mínimo, una décima de segundo. Mira, yo te voy a preguntar justo eso, si no recuerdas la primera vez que hablaste con ellos después de esto. Hombre, sí, a las 9 de la noche, 9 y media, que estaba en la base americana, estaba con el comandante de la base, estábamos hablando pues, de lo que había pasado y de circunstancias, y entonces yo vi un teléfono allí y dije, y de pronto recordé que tenía familia y dije, ¿puedo hacer una llamada a España? Y dice, sí, por supuesto. Entonces llamé a mi mujer, porque es que hasta ese momento yo había perdido la noción de quién era, o de qué es lo que tenía, que tenía familia, que tenía hijos y que tenía una mujer que estarían preocupados. Pues hasta ese momento yo no tenía ningún sentimiento.
¿Cómo fue volver? ¿Cómo fue aterrizar en Barajas y En los volver a la primeros vida? momentos, bien. No, muy bien. Bueno, aterrizar en Barajas eh, fue sencillo, porque ya había un plan trazado. Yo no iba a salir por la escalerilla del avión. No podía salir. O sea, no podía salir a pesar de que alguien tenía la intención de que saliese, pero no podía salir, primero porque estaban las familias de mis compañeros y segundo porque es que si me hacen una fotografía yo era un miembro del centro y tenía que seguir trabajando en el centro. Entonces, ¿cómo me van a hacer ya reconocible? Claro. ¿Qué va a ser de mi carrera? Entonces, Pero yo decía, ¿y cómo fue volver? Y tú has dicho, al principio bien. sí, no, el principio es ya cuando en los días, bueno, ese primer día estupendo, porque lo primero que hicimos, le dije a mis compañeros llevarme a casa y después ya me lleváis donde queráis, pues yo quiero ver a mi mujer y a mis hijos. Y verles es la alegría infinita, o sea, igual que durante todo ese día de trayecto de avión estás muy contenido, es un momento muy emotivo. O sea, yo vi a Isabel, a mi mujer, y me puse a llorar como un pequeñajo, de verdad, pero porque había contenido demasiados sentimientos. Y los primeros días, incluso los primeros meses, son buenos. Primero porque te sientes súper protegido, eres el superviviente, todos entienden lo que te ha pasado, aunque yo no lo entendía muy bien, porque realmente tú te haces muchísimas preguntas en los primeros días, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Tal. Pero sí, te sientes muy protegido, te sientes atendido, pero eso se diluye en el tiempo, entonces, y se diluye bastante. Ya. Entonces, ¿Y ese por qué yo duele? ¿Es difícil? sí, al principio sí porque sobre todo la primera noche, que es la noche complicada y además es una noche de elaboración individual. A mí claro, no había nadie que me pudiese ayudar en la base americana. Entonces es la noche de la cobardía, porque eres un cobarde porque estás vivo. Es la noche de la culpabilidad, porque estás vivo y eres el culpable de que tus compañeros estén muertos. Es la noche del miedo, es la noche de la alegría, también, pero de la tristeza, de la soledad. Pero además todo elevado a la máxima potencia. Es demasiada emotividad para una cabecita humana, de verdad. Es tremendamente complicada esa noche. Pero bueno, se pasa y al final, pues eso es hasta, o esos sentimientos son normales. Ya. Hablas de sentimientos también mucho en el libro, Sí. sobre todo cuando pasan, porque uno podría decir, bueno, pero ya cuando llegas, ¿no? Estás con la familia, ha pasado el miedo, no. Justamente tú cuentas aquí muy bien cómo la vida empieza a cambiar de una manera muy drástica, justamente cuando han pasado incluso, ¿no? Son 4 años. 4 años. ¿Qué pasa en esos, a partir de esos 4 años? Pues yo no lo sé exactamente qué es lo que pasa. porque entre otras cosas, tú sigues viviendo la vida. Yo durante esos 4 años, yo no he dormido bien desde el año 2003 hasta el año 2013-14, una noche completa. Pero ya es algo, porque en el recuerdo, un recuerdo intrusivo que no te deja dormir, y bueno, pero ya asumes que eso va a ser parte de tu vida para siempre. Dices, bueno, te ha tocado vivirlo, pues cuando te venga por la noche, aprietas los ojos y tira con lo que venga. Entonces, pero eso es así, o sea, era el único problema. Algún momento de hipervigilancia, esto que pues en Nueva York me pasó, que estaba en un autobús, yo iba a trabajar en el autobús, y había un señor de aspecto musulmán, árabe, probablemente, pero bien vestido, con su maletín, y a mí me dio, porque ese maletín tenía una bomba, y me bajé del autobús, pero que son circunstancias que eran muy puntuales, Yeah. pero a partir del 4.º año es cuando todo se complica. Y cuentas algo que es muy duro, como que dejas de tener sentimientos casi. Sí, sí.
Sí, no, Hasta el sin punto- casi, sin Sí, casi, sin casi. sin casi. O Hasta el sea, punto que se lo dices a tu mujer. sí, encima te vuelves sincero. Y eso es, la sinceridad mata las relaciones. Y le Vas ahí. dices, Y le digo, no te quiero. No te quiero ni a ti ni a los hijos, ni a mis hijos. No, no los quiero, no quiero a los niños. Creo que me tengo que ir. Y ella me decía que estás enfermo. es muy sorprendente tu mujer, ¿no? La capacidad que tienes en ese momento, porque te podría decir, mira, yo no te quiero ver más, y no te dice eso. No. Me dice, no. O sea, dice, tú lo que tienes que ir es al médico. Y yo le dije, pues igual sí, igual no. O sea, es una conversación muy dura. Es, yo creo- y me emociona porque es que además en el libro he volcado un reconocimiento del dolor causado, porque tú eres consciente de lo que estás haciendo. No es que, no, como estoy con el trastorno, no eres muy. No, soy perfectamente consciente del daño que hacía. Lo que pasa es que me daba absolutamente igual. Y entonces el volcarlo en el libro es una especie de petición de perdón comunitario a la familia, porque fueron tiempos muy duros. Pero fuiste Sí. al médico. Sí, pero 8 meses después. Es que esto va poquito a poco. Y tras una frase también de tu hijo. De mi hijo, sí. Mi hijo de 15 años, o que tenía 15 años por aquel entonces, me dijo, papá, un día estaba leyendo, ¿y qué haces leer? Porque yo en casa era un objeto de mobiliario, era un poquito más grande que una silla, y yo me ponía a leer, llegaba y no participaba de la vida familiar. Y entonces un día leyendo, pues él se me acerca y me dice, ¿qué haces? Leer. Y me dice, papá, pues ponte las pilas, que somos 4 y estamos aquí. Y ese día dije, joder, si mi hijo, que tiene 15 años y tenía que estar engañándome y buscándome las vueltas, está más pendiente de mí que de él, algo estoy haciendo mal. Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a ver a un psiquiatra sin hacer lo que me decía el psiquiatra. Pero bueno, esa es otra. Te vas a un psiquiatra, después vas al psicólogo, haces también una terapia. No hice, yo terapia psicológica no hice, cosa de lo que me arrepiento. Las terapias psicológicas yo las tenía que haber hecho antes. Justo después del atentado. Porque es la única forma de ir gestionando todo lo que te va a venir. Pero eso lo sé ahora. O sea, no es que me arrepienta no, es que, bueno, la vida me llevó por donde me llevó y ya está. Bueno, pero ¿y cómo cambia, ¿no? Cambia la vida con con ese psiquiatra? Sí, porque en principio pues, son charlas con él, empiezo a reubicar cosas, empiezo a coger tono familiar otra vez, pero esto deriva en donde está el verdadero problema, que es el trastorno de estrés postraumático. Yo esto no lo sabía. Es cuando el psiquiatra dice que hay que medicarlo. Claro, entonces esto es un proceso que dura desde octubre hasta marzo, y en eso yo iba a charlas con el psiquiatra, él me decía, te tienes que medicar por lo menos un poquito porque se nos puede descontrolar. Y yo le decía que que yo con las charlas tenía suficiente. Y hasta que un día, porque empiezas a perder la capacidad de concentración, el interés por el trabajo, te entra una desesperanza tremenda, o sea, empiezas a ver el futuro negro, bueno, mil cosas. Bueno, sigues sin dormir, bueno, a todo esto sigues sin dormir. Y en un día, entrando a la sede del centro en Madrid, por la escalera principal, me paré, me puse a llorar, cogí el teléfono y le llamé y le dije, Rufino, ayúdame, porque yo ya no podía claro. Con la vida. No. Bueno, siempre se dice, ¿no?, que es necesario tocar fondo para poder salir. Y ahí tocaste fondo. ¿Cómo se sale? Pues con mucho apoyo, mucho cariño, un poquito de esfuerzo también. Y querer salir. Si no quieres salir, no sales. Esto es una situación, los trastornos y enfermedades mentales, a mí o a mí personalmente, sabes que te encuentras mal, pero ese encontrarte mal te sienta bien. Ya sé que es un poquito complicado de entender, pero tú sabes que estás mal, ¿sabes? Porque ya lo sabes. Pero dices, bueno, pues será que esto es lo que tengo que... Y salir de eso con la medicación, por supuesto, con mucho apoyo, con el apoyo familiar es fundamental, porque si mi mujer no me agarra de los pelos, yo no sé en qué circunstancias estaría ahora. Pero dejaste el CNI.
Sí, pero en el año Sí, sí, 2014. lo sé, mucho Sí, más en de... un proceso un poquito más largo, pero sí, porque era la única forma de empezar a recuperarme, porque al final, eh, y esto son de las 1542 conversaciones con mi psiquiatra, me decía, tú, aunque no lo veas, ves todos los días el monumento y recuerdas todos los días y eso a ti te, te machaca la cabeza y te genera todo otra vez, todas las sensaciones, porque claro, el problema de todo esto es que tienes las mismas sensaciones cuando te viene sobre todo los recuerdos, el flashback en las películas queda muy bonito porque lo colorean y tal. No, no, el flashback sobre todo es que tienes las mismas sensaciones que durante el ataque y es otra vez frío y otra vez frío y otra vez frío. Entonces a mí también me daba por reescribir la historia intentando cambiar la situación, cosa que no llegué nunca a solventar, bueno, no me salía, no había otra solución, no había más, o sea, sí había 8 muertos, no había otra historia. Y es complicadito, pero bueno. ¿Ha sido la No, decisión más difícil? no, ha sido una más. Yo creo que las decisiones cuando se toman siempre son la más difícil. Ya. Cuando tomas una decisión siempre es la más difícil hasta que llega la siguiente. Pero no es una más, sí, es una decisión correcta. Y en esas preguntas que sobrevuelan, ¿hay también esa idea de por qué fuimos? No. Fíjate que lo he pensado, pero no. Fuimos porque había una misión que había que cumplir. Ya está. No, es que como servidor público que he sido, no podemos entrar a valorar la decisión política, porque si no estaríamos desquiciados de la cabeza constantemente. Entonces, alguien toma una decisión política, que es que haya tropas en Irak, el gobierno de turno. Pues el centro, que tiene como misión apoyar esas tropas, nombra gente. Éramos voluntarios, o sea que tampoco, que sabíamos a lo que nos exponíamos. Entonces no hay ninguna disquisición. Ya. Además es que no se puede entrar Ya. en el tema político porque dices, ¿y qué hacíamos allí? Pregúntaselo a un chií de Irak. Igual te da el Sí, sí. 27 respuestas de por qué teníamos que estar allí. Yo pensaba también leyendo este libro que estamos justo de hecho no paramos de hablar de este tema, ¿no? De cómo está el mundo lleno de conflictos, que de hecho nunca habíamos tenido tantos conflictos abiertos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de lo que te pasó, ¿cambia de alguna manera la visión que tienes sobre la guerra y lo que significa? Cambia mi visión personal sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, yo sería incapaz de matar. Pero no por lo que he pasado, sino porque después toda mi experiencia posterior y después mi contacto con víctimas de terrorismo y viendo el dolor que se genera en estas circunstancias, yo sería incapaz de matar. Sería incapaz, conscientemente. En un momento determinado sería capaz de hacer cualquier salvajada porque somos humanos, es así, no soy el tío más santo del mundo. Pero no, en el plano general el mundo ya era inseguro y ahora lo sigue siendo. Lo que pasa es que si queremos ponernos una bendita en los ojos y pensar que vivimos en una Arcadia feliz, es mentira. O sea, es cierto que en el mundo occidental tenemos unos niveles de seguridad tremendos y nuestros ejércitos funcionan, son modernos, pero el mundo es un lugar muy inseguro en su generalidad. Entonces tenemos que entender eso si queremos vivir en este mundo. Y claro, y una muerte violenta genera dolor, genera extrañeza. Dices, ¿y por qué ha tenido que morir mi hijo, mi hermano, mi mujer, mi tal? ¿Y por qué han tenido que atacar? Claro, eso tiene una respuesta muy sencilla. Más primeras ministras, madres. Y ya verás cómo se acababa. Habría menos guerras. Habría menos guerras. Cuando alguien tiene que decidir si alguien va a matar o a morir, yo estoy convencido que una madre se lo toma de otra forma. ¿Por qué has decidido escribir este libro? ¿Por qué ahora, más de 20 años después?
Porque han pasado 20 años. No, y no tiene nada que ver con la prescripción de delitos. No, sencillamente porque, primero porque la editorial, con motivo del 20 aniversario, buscando temas, dijo que era un tema bastante interesante. Y segundo, tuvo la osadía de encontrar mi número de teléfono, que eso también no es especialmente complicado, pero no es sencillo tampoco. Entonces, una vez metido, dije, pues venga, voy a intentarlo, pero por lo menos, y voy a intentarlo como creo que se deben hacer las cosas, o sea, dándolo todo y contando, dándole un valor añadido a una historia que ya es, o sea, el relato es y no lo puedo cambiar, pero lo que nunca se ha contado, o había contado yo, era cómo se pasa durante todo el proceso, durante el ataque, después, a los años, y contarlo como es, realmente, que por lo menos que sirva de algo. ¿Y ahora cómo estás? Yo te preguntaba al inicio, ¿no? Una palabra que pensabas de ese 29, ¿cómo estás ahora? Bien, bien. Mis estados de felicidad son estados de tranquilidad. Entonces, tengo los problemas de las personas, del común de los mortales. O sea, pagar la factura, llegar a final de mes, que mis hijos estén bien, que tengan un desarrollo profesional, que sean felices, y eso es en donde estoy. Entonces, como estoy tranquilo, estoy feliz, y veo que además, si mi entorno está feliz, yo estoy más feliz. 3 dies de novembre, el llibre que publica l'editorial Espasa amb aquesta història. José Manuel Sánchez Riera, gràcies per haver vingut avui Muchas aquí a l'Ara. gracias.